tengan un buen día. Mucho gusto vernos nuevamente en mi canal. Espero que todo les esté yendo bien en sus actividades cotidianas. Hoy vamos a tratar el tema 2 del curso de extrusión e inyección de plástico. Específicamente nos vamos a referir a lo que está relacionado con las materias primas que se utilizan en la producción y conformación de plástico a través de la extrusión y la inyección, que dijimos que iban a ser los objetivos fundamentales de este curso. Así que sin más, amigos, pues avancemos. Como dije ya en la introducción y en el tema 1, el uso de los plásticos en el mundo es vital. O sea, prácticamente, aunque se reniega de ellos, aunque se quiere eliminarlos, en la práctica están en todas las esferas de la vida cotidiana, incluso de la esfera industrial. ¿Cuál es la razón? Ya había hablado de eso. El problema es que el costo de producción de los materiales plásticos, o sea, de la extrusión o la inyección, para las diferentes utilizaciones, para las diferentes aplicaciones que tiene en el mundo diario de hoy, es muy bajo. Es muy bajo. Incluso usted, para que tengan una idea, una botella de 500 mililitros de PET, en este caso, le voy a hablar de la botella de PET, cuesta $0.00135 US. Van a ver en el video una distribución de costos porcentualmente. Eso equivale a que el costo de la materia prima que se utiliza para producir esa botella es de $0.001, porque la materia prima es el 81%, si mal no recuerdo, del costo total de producción de esa botella. Y así sucede igualmente cuando veamos el PVC, sucede algo muy parecido. Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Que esta misma botella se vende por unidad en un precio aproximadamente de $0.7. Entonces, el margen de ganancia es muy alto y esto hace que el plástico se haya ido proliferando, se haya ido introduciendo, porque es un negocio rentable. Y hay que decir además, porque no sería justo si no lo decimos, es que el plástico ha resuelto muchos problemas de envases de la vida, de productos que antes pues eran en lata o eran en determinados cartuchos de papel, como le llamamos en mi tierra, envases de papel, y el plástico ha venido a resolver el problema de que todo se puede envasar. O sea, desde un aceite lubricante hasta un café en polvo, y entonces, o leche en polvo, o cualquier otra cosa se puede hacer envasado con el plástico, y esto ha hecho que el plástico se utilice mucho en el mundo, trayendo los problemas que ya había explicado en la introducción con la contaminación general. ¿Cuáles son las materias primas más utilizadas en la práctica hoy en día? Van a ser los polietilenos de baja densidad, los polietilenos de alta densidad, que podrán ser expandibles o lineales, independientemente de que sea de alta o de baja densidad. Va a ser el polipropileno, que podrá ser, si tiene una HPPH, va a ser homopolímero. Si es PPCR, va a ser rodón o de bloque. Tenemos el estarato de polietileno, el polietileno estarato, que es el PET, que tiene una gran utilidad en la producción de envases, y tenemos el policloruro de vinilo, el PVC, que puede ser flexible o rígido a su vez. Estas son las materias primas que más se utilizan. Vamos a ver más adelante las fichas técnicas de toda una serie de estos productos que se utilizan mucho y cuáles son las características que definen las propiedades físico-químicas de este tipo de productos fundamentalmente. Lo que llama la atención es que en ninguna de las fichas técnicas
está incluido el tamaño del pellet. O sea, el tamaño de partícula para las fichas técnicas de esos productos no incluyen en ningún caso el tamaño de la partícula, como yo voy a llamar en general, dado que son formas diferentes de materia prima, sean pellets, sean lentejas, etcétera, etcétera. Y esto es algo importante que veremos más adelante. Hay un aspecto que quiero recalcar. Van a ver en el video una tabla de los diferentes plásticos y sus temperaturas de proceso. Hay otros detalles más, pero me interesa abarcar la temperatura de proceso. Y van a encontrarse plásticos que van a tener una temperatura de proceso que entre el mínimo y el máximo va a ser de 20 grados, que no es poco importante. Pero se van a encontrar otros donde la temperatura de proceso entre el mínimo y el máximo tiene una diferencia de 80 grados. Me estoy refiriendo a grados centígrados en ambos casos. Y esto es sumamente importante, porque no solo hay que conocerla, sino que la calidad del proceso de extrusión depende de la estabilidad, primero, de esa temperatura de fusión del plástico y de la estabilidad al mismo tiempo del proceso. Pero ¿qué sucede? Que cuando el rango es tan alto, digamos el de 80 grados centígrados, sencillamente si no está bien caracterizado el material a través del índice de fluidez como principio inicial, aunque no es totalmente definitorio, pero es muy importante, entonces lo que va a pasar es que durante el proceso, si nos acercamos al mínimo de la temperatura de proceso, estamos creando unas condiciones que pueden afectar la calidad del producto final. Y si nos acercamos al máximo, pues entonces estamos creando las condiciones para que aparezcan fallas en el material extrusado. Entonces hay que trabajar en un rango definido y es importante para los que tienen este tipo de producción de plástico que consideren esto, porque es válido estudiar cuál es exactamente la mejor temperatura dentro de esos rangos y mantenerla para que el proceso sea debidamente adecuado con la materia prima que se está utilizando. Las aplicaciones, como ya dije, de los plásticos van a ser muchas en la vida diaria de hoy en día. O sea, van a haber películas tubulares que se van a utilizar para bolsas, arropados de cultivo, envases de alimentos, botellas, ampolletas, frascos en la medicina. Hay materiales u otras aplicaciones a las tuberías. Casi siempre o fundamentalmente se están haciendo de PVC para aguas, para drenajes, para mangueras de jardín, para mangueras de uso médico, muy importante, para popotes aislantes de instalaciones eléctricas o empalmes eléctricos, para recubrimiento de alambres eléctricos que usamos normalmente en la casa. Hay para perfiles, o sea, se aplican en perfiles que van a ser hojas de persianas, por ejemplo. Estas persianas que le dan en Miami se pueden hacer de ese tipo, algunos tipos de cortina en particular, ventanería en tipo general, incluso marcos que se pueden hacer de plástico, canales de flujo, que es muy importante para el riego de agua en algunos, en el campo, en algunos regadíos en particular, y se distribuyen, está claro, van a ver porcentualmente estas producciones por aplicaciones tienen una distribución. Hay que decir que en todos los casos la mayor utilización porcentual de estos tipos de plástico está en la tubería, en las láminas
para hacer botellas, etcétera, etcétera, fundamentalmente. Y de ahí va disminuyendo en la cantidad porcentual de aplicación del plástico en la vida cotidiana. En muchos casos, la materia prima, antes de pasar a la conformación de las piezas que se quieren hacer, pues se le aplican determinados aditivos. Estos aditivos podrán ser aditivos lubricantes para asegurar el proceso, que no haya tranque en determinadas partes, especialmente en la tolva. Van a ser sencillamente plastificadores, van a ser colorantes cuando se quieren aplicar un color específico, van a ser retardantes de flama cuando se quiere obtener un plástico que tenga determinada resistencia a la llama, y también se van a utilizar clarificantes cuando se quieren que estos sean transparentes o lo más transparentes posible, y refuerzos mecánicos como pueden ser fibra de vidrio u otros tipos. Yo recuerdo que no con extrusora, porque no teníamos esa posibilidad en aquel momento, pero sí a mano, se obtiene de la caña de azúcar, se obtiene la resina furfural acetona, y con ella pues preparamos una serie de piezas que se utilizaban en la industria, o por lo menos la investigación nos llevaba a utilizarla en la industria, y las reforzábamos con plástico. Hicimos cojinetes para las líneas de eje de los barcos, hicimos un material resistente al fuego para hacer botes salvavidas que fueran resistentes al fuego, e hicimos piezas conformadas, en este caso, como una lanzadera para la industria textil, que utilizaba una lanzadera que se le llamaba para pasar por todos los hilos y provocar el tejido en especial. Pero se reforzaban con lo que quisiéramos, que las propiedades que queríamos que tuviera este plástico, este tipo de resina que habíamos preparado, y que, repito, no lo hacíamos por extrusión porque no teníamos la máquina, pero a mano hacíamos los moldes requeridos. La materia prima puede ser reciclada para conformar los peles, conformar las lentejas y las diferentes formas de lo que va a ser la materia prima en el proceso de extrusión de piezas posteriores. El proceso empieza en una extrusión, esa extrusión produce unos filamentos, esos filamentos pasan a ser enfriados posteriormente, y de ahí pasan a una máquina que los va a cortar con la forma que se requiere para poder utilizarlos posteriormente, ya sean peles, ya sean lentejas, ya sean hojuelas, ya sean esferas. Esto es lo que muestra el video y deja muy claramente cuál es el proceso de obtención de la materia prima reciclada. Las materias primas para la extrusión o inyección de plástico van a tener diferentes formas. Bien sean procesadas en la misma planta que va a producir las piezas conformadas, bien sea procesado en algunas industrias que se dedican al reprocesamiento de los plásticos, a recuperación de los materiales plásticos, y los clasifican, pero siempre ya a la venta o al momento de usarlo va a tener determinada forma, que lo van a ver en el video, van a ver las imágenes de ella. Va a ser forma de peles, ya he hablado de esto. Estos peles podrán medir entre 3, 4, 5 y en algunos casos hasta 6 milímetros que se han encontrado.
van a ser en forma de lenteja. Si conocen la lenteja, el grano de lenteja que se cocina, pues van a tener esa misma forma. También van a tener un diámetro que puede estar en los 3 milímetros. Van a haber hojuelas que son planas, o sea, son como hojuelas de maíz, siempre de manera circular, básicamente, pero tipo hojuelas. Van a encontrar algunas que son esféricas ocasionalmente y muy ocasionalmente en forma como de plástico, como vieron en el video que antecedieron a esta parte de la clase. Y los colores, por supuesto, pueden cambiar. Pueden cambiar primero por los colores naturales que vienen en la materia prima, pueden cambiar de acuerdo a los colorantes que se le apliquen. Pero es muy importante saber qué materia prima, o sea, qué forma de la materia prima vamos a utilizar según el tipo de pieza que se quiere conformar posteriormente. En el video va a aparecer las fichas técnicas, como dije, las podrán revisar. Va a aparecer la tabla con las temperaturas de proceso de toda una serie de plásticos. Pero yo quiero decir algo, la calidad de la extrusión en buena medida va a depender de la temperatura de fusión que se aplique en el proceso. Yo había hablado de eso, pero quiero retocarlo ahora. ¿Por qué? Porque la temperatura de fusión en el proceso va a definir precisamente aquello que dije al principio, o sea, el trabajo armónico de todo el sistema de extrusión, sea para cualquier tipo de pieza, sea para tubería, sea PVC, sea polietileno de baja o de alta densidad, o cualquiera de los casos. Ahora, ¿de qué depende la temperatura? ¿En función de qué está la temperatura de fusión en el proceso? De tres factores muy importantes. El primer factor es el índice de fluidez. El índice de fluidez es un análisis de laboratorio en el cual una cantidad de plástico en particular se pesa, se determina qué cantidad es, y se hace pasar a presión con un peso constante sobre ella a través de, hay un capilar que va a tener 8 milímetros de altura y un diámetro de 1.05, y entonces se calienta hasta la temperatura de fusión, de determinado valor de temperatura de fusión que se quiere probar, y con el peso sobre ella, él va a ir pasando por ese orificio hasta caer completamente durante 10 minutos. Se va a medir la cantidad de material que pasa en 10 minutos por el agujero calibrado, como ya dijimos. Es algo parecido
a la viscosidad Sable Universal, pero es muy específico para este plástico. ¿Qué es lo que puede cambiar ahí? Pues van cambiando la temperatura de fusión para determinar cuál es la mejor velocidad de extrusión, en este caso, con el peso que cae, que está gravitando sobre el plástico que se ha calentado a determinada temperatura, y esto va a determinar el índice de fluidez, lo cual es muy importante porque como los rangos de temperatura entre el mínimo y el máximo son tan grandes, hay que determinar dentro de ese rango cuál es el mejor punto de fluidez. El otro parámetro del cual la temperatura de fusión es función de él, es el tamaño del pele. Si el pele en el Big Pack donde se va a suministrar tiene diferencias de tamaño, esto lo vamos a ver mucho con más detalle un poco más adelante, también entonces se crea un problema en la temperatura de fusión, porque los peles más grandes sencillamente van a tener puntos de fusión diferentes, y entonces lo que va a pasar es que unos van a estar más fundidos que otros y el proceso de extrusión va a estar mal. Y por otro lugar va a ser la viscosidad. Hay que recordar que los plásticos son fluidos no newtonianos, son fluidos que su viscosidad va a depender, entre otras cosas, del tiempo o de la tasa de corte con la que se va a mover. Entonces la tasa de corte juega un papel fundamental en esto, lo que se conoce como el shear rate. Si no está estable las características del pele, el tamaño de partículas y la temperatura de fusión se definió en base a determinado tamaño de partículas, a determinada temperatura, si el husillo a girar va variando por cambios en la energía eléctrica o por determinadas razones va variando, la tasa de corte va variando y la viscosidad, por lo tanto, del plástico en el proceso va a variar, y este cambio lo que va a producir es alteraciones en el proceso de extrusión y en el cabezal de ruptura. Y la calidad, por supuesto, del producto terminado va a ser deficiente o va a presentar problemas. Por eso es muy importante considerar en la materia prima que se va a utilizar estos tres parámetros de los cuales la temperatura de fusión es una función de los mismos. Entonces, el índice de fluidez es un análisis que debe estar presente, el tamaño de partículas es un análisis que debe estar presente y no se hace, con frecuencia no se hace por la premura de la producción, y los análisis reométricos o reológicos de la viscosidad del plástico que se va a utilizar es necesario también hacerlo para poder sacar el mejor resultado del proceso de fusión en la extrusora. Este es el contenido que quería expresar en el tema 2. Espero que puedan encontrar en él y en las láminas que aparecen en el video, además de algunas figuras, pueden encontrar la información necesaria para entender bien el papel de la materia prima en el proceso de extrusión e inyección. Como siempre les digo, cualquier duda, estoy a su disposición. No, no se cohíban de hacerme enviar sus dudas, sus planteamientos, cualquier consideración que tengan, pero siempre van a ser bien recibidas y respondidas también, como les digo a muchos de mis contactos. Así que manito arriba si les gustó, manito abajo si no les gustó. Pero como quiera, suscríbanse al canal porque van a seguir saliendo temas y cursos que pueden resultarles interesantes. Les deseo a todos lo mejor, espero que les esté yendo bien, cuídense mucho su salud y nos vemos en el tema 3. Un abrazo para todos. Hasta la vista, amigos.